Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya son las 19:02. Bienvenidos a estas pre-jornadas, pre-jornadas con el webinar de un tema muy, muy interesante que tiene que ver con la osteoartritis. La osteoartritis, cómo la podemos modificar, cómo podemos mejorar la calidad de vida y la funcionalidad. Agradecemos al laboratorio ELEA por participar y hacer posible este encuentro previo al Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría. En principio, les cuento un poco cómo va a ser la metodología. Eh, la charla va a estar a cargo de la doctora Graciana Alessandrini. Ella es médica clínica y geriatra del Hospital Alemán. Es miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. La charla va a durar aproximadamente unos 40 minutos y luego, conjuntamente con la doctora Florencia Carbone, que es médica clínica, vamos a ir coordinando las preguntas que ustedes van a ir haciendo y los comentarios en esos últimos más o menos 20 minutos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. La charla va a estar grabada, ustedes van a poder tener acceso a través de la plataforma del Congreso para poder verla on demand. Sin más, me gustaría invitar al doctor Julio Nemerovsky como presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría para que dé unas palabras iniciales al encuentro. Gracias, Julio. Gracias, Marcelo. Bueno, la finalidad de estas breves palabras es simplemente agradecer al laboratorio ELEA a través de la participación de MSI, que es la empresa que gestiona nuestros congresos y estos webinars. Creemos que esta actividad es sumamente importante porque une al desarrollo de las tecnologías y los medicamentos, sabemos que forma parte de la tecnología, con la investigación, el desarrollo científico que proponemos dentro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Y bueno, nada, simplemente agradecer al laboratorio, agradecer a la doctora Florencia Cardone, agradecer a la señorita Pardo y por supuesto a la gente de MSI, Ana, Paola, Sofi, que están siempre atentas a esto. Y por último agradecer la colaboración de la doctora Alessandrini, quien es vocal de nuestra sociedad y un activo miembro de la misma y siempre está presente en las actividades que desarrollamos. Marcelo, te dejo de nuevo la palabra para que puedas conducir y coordinar este encuentro. Gracias. Gracias, Julio. Y bueno, sin más, Graciana, si querés ir empezando a compartir la presentación. Así que bueno, vayan haciendo las preguntas en el transcurso de la charla, las vamos a ir levantando, comentando, y entre todos va a ser un lindo encuentro y vamos a aprender seguro muchos de la experiencia de la doctora, de los comentarios de ustedes, en un tema que es de todos los días, los que vemos adultos mayores. La osteoartritis es un tema clave. Bien, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Bueno, Graciana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Arranco yo? Bueno, ahí estás, perfecto. Bueno, Graciana, mil gracias por estar y participar en el evento. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Graciana Alessandrini, como dijeron. La idea es hablar del impacto en la función y calidad de vida del adulto mayor que tiene la artrosis y si podemos modificarlo con los tratamientos disponibles. Los temas que vamos a tratar de abordar en esta charla, bueno, en primer lugar repasar la definición y la fisiopatología de la artrosis, hablar de su prevalencia, el impacto funcional,
cómo serían los mejores métodos para hacer la evaluación funcional del adulto mayor, cuáles son los tratamientos disponibles y conclusiones finales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la artrosis es una patología que afecta la calidad de vida de la población, y para el año 2020 se estimaba que iba a haber 579 millones de personas en el mundo que padecieran esa enfermedad. Como todos saben, es una enfermedad articular crónica, degenerativa, que genera la degeneración y pérdida progresiva del cartílago hialino y del hueso subcondral, genera daño en el tejido sinovial e inflamación del mismo, que hace que se perpetúe el daño, produce un engrosamiento y esclerosis de la lámina subcondral, y genera la formación de osteofitos en el borde articular, que es la característica radiológica clínica típica, junto con el estrechamiento de la luz articular en las placas. Me pareció interesante repasar un poco la fisiopatología, ya que en los últimos años se agrega un concepto nuevo, importante, que viene también tomando fuerza en todo lo que es medicina asociada al envejecimiento, que es la inflamación. Se sabe que la artrosis, históricamente se hablaba de un daño mecánico sobre las articulaciones, que tenía un origen genético, una predisposición genética, personas que tal vez tenían modificada alguna de las genes que codificaban para las enzimas que de alguna manera tienen que ver con la regeneración del cartílago, pero también sobre el estrés mecánico producido sobre las articulaciones, por ejemplo, por el exceso de peso, o por actividades, ocupaciones que generen exceso de utilización de las articulaciones. Pero en los últimos años se introduce también el concepto de inflamación como mecanismo de fisiopatología de la artrosis. Se sabe que este estrés mecánico, junto con la inflamación, generan cambios en los condrocitos que hacen que empiecen a tener una secreción autócrina, es decir, secretan ellos mismos citoquinas inflamatorias, y también se produce, como consecuencia del daño del cartílago, una generación de inflamación sinovial, como habíamos dicho, y una secreción parácrina a través del tejido sinovial de también sustancias proinflamatorias. El condrocito es una célula que normalmente está en el cartílago hialino, que no está irrigado ni está inervado, y se comunica a través de unos canales con los otros condrocitos para recibir su nutrición y su estímulo a través de citoquinas. Cuando hay un daño, ya sea por estrés mecánico o por inflamación, se genera disrupción de esta estructura de la matriz cartilaginosa, y la salida de elementos de la matriz cartilaginosa es lo que genera una inflamación y venida de macrófagos y células de defensa al compartimento articular. Esto genera una inflamación que perpetúa el daño articular. Y lo que se genera, que hace que la artrosis progrese y que se transforme en una patología crónica, es un desbalance entre los tejidos que normalmente tienen una homeostasis entre lo que es la actividad de degradación del cartílago hialino y la actividad reparadora del cartílago hialino. Las citoquinas que fundamentalmente están involucradas o muy involucradas en esto es la interleuquina 1, que actúa junto como mecanismo contrarregulador de todo lo que son las enzimas de degradación del cartílago, estimulando lo que es la regeneración. Cuando se produce un desbalance entre estos dos mecanismos es cuando aparece la artrosis y se genera que esto se perpetúa. Esto es una proyección que se hizo a través del trabajo del grupo de Global Burden of Disease, donde se ve que en el año 2019 la prevalencia de artrosis era de 528 millones de personas, lo que significaba en ese momento un 6.3% de la población mundial. Lo que es importante de la artrosis como padecimiento crónico es que se asocia a discapacidad, a años de vida con discapacidad. En ese momento la estimación de los años de vida con discapacidad secundarios a la artrosis era de un 2.3%, es decir, generaba un 2.3% de la carga total de discapacidad a nivel mundial. Y esto, en la Argentina en particular, son 2.6 años de vida con discapacidad, secundarios exclusivamente a la artrosis. La artrosis es una patología que afecta fundamentalmente a los adultos mayores, pero empieza en etapas más tempranas, alrededor de los 40-50 años. A los 60 años se cree que
involucra o compromete al 50% de los adultos, y en el ranking está número 15 en las enfermedades que provocan carga de discapacidad en la población mundial. Y esto está fundamentalmente alimentado por la artrosis de rodilla en primer lugar, el 61%, y por la artrosis de mano en segundo lugar, en el 25%. Como vemos en este gráfico, lo que se ve es que a medida que avanza la edad, hasta más o menos los 85 años, se provoca un aumento de la prevalencia de artrosis, con una consecuente aumento de la carga de discapacidad secundaria artrosis, que después empieza a caer, lógicamente, con el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Cuando hablamos de la artrosis tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad crónica, como decíamos, degenerativa, y como tal va a seguir el curso que se conoce de todas las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tienen una trayectoria a lo largo de la vida del individuo, que va a tener momentos de picos y valles de mayor o menor sintomatología, de acuerdo a el estilo de vida y los factores asociados a esa trayectoria de la enfermedad. Como dijimos antes, la artrosis en general se considera que empieza como una enfermedad preclínica, que uno la puede detectar a través de estudios complementarios, pero el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, y esto es alrededor de los 40 años. A medida que el paciente va avanzando en edad, y de acuerdo a si tiene una ocupación que favorezca la aparición de artrosis, porque carga mucho peso, o porque juega a un deporte de alto impacto sobre las articulaciones, o si es un paciente que tiene un exceso de peso, es obeso, o tiene un estilo de vida que favorece la aparición del síndrome metabólico, esta trayectoria se va a ir haciendo más pronunciada hacia la limitación funcional, donde la artrosis va a tener tal impacto que el paciente va a ver comprometidas las actividades de la vida diaria. Y si uno deja que esto siga su curso sin hacer ninguna modificación, lo que va a terminar este paciente es en la discapacidad. Como ven, tenemos toda una trayectoria de vida del paciente donde podemos intervenir, ya sea para prevenir o para tratar los síntomas, para evitar la limitación funcional y la llegada a la discapacidad. La mayor parte de las consultas que nos hacen los pacientes es cuando ya están con alguna limitación funcional, y esto es lo que motiva la consulta. Y cuando llegamos a la discapacidad, sin duda la sensación es de que perdimos la oportunidad de hacer un tratamiento. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la artrosis sobre los adultos mayores en particular? Como todos sabemos, la artrosis, al generar pinzamiento de la luz articular y pérdida del tejido cartilaginoso e inflamación de la sinovial, lo que genera fundamentalmente es dolor. Este dolor lleva a la limitación de la movilidad. La artrosis de por sí, por los osteofitos y por la disminución de los líquidos intraarticulares, va a generar una limitación de la funcionalidad de la articulación, de la movilidad, una mayor rigidez. Y son muy importantes las consecuencias psiquiátricas de la enfermedad. En general, la artrosis se asocia con ansiedad y con depresión. Y digo son muy importantes porque la ansiedad determina que estos pacientes tengan miedo a hacer kinesiología, por ejemplo, tengan miedo a salir a caminar, tengan miedo a hacer ejercicio, y entonces esto es lo que los va limitando cada vez más, la inactividad. Se reduce la actividad física, el paciente empieza a perder masa muscular, empieza a tener consecuencias de la pérdida de masa muscular, como son la fragilidad y la sarcopenia, y empieza a sufrir un aislamiento social, que en adultos mayores tiene un impacto muy negativo en todo sentido, desde lo que es la funcionalidad hasta la cognición. Este es un trabajo que se hizo en base a un estudio prospectivo con seguimiento en 6 países europeos. Se incluyeron pacientes con artrosis y se los siguió a lo largo de 2 años, haciéndoles las distintas escalas de medición de funcionalidad. Y lo que vieron es que en pacientes que tenían artrosis de rodilla, fundamentalmente sola, o artrosis de rodilla más artrosis en otros sitios, la presencia de artrosis era un predictor independiente de aislamiento social. Incluso cuando lo sometían a un análisis multivariado,
la presencia de artrosis seguía siendo predictor independiente de aislamiento social, junto con la depresión, con el deterioro cognitivo y con el lentecimiento de la marcha. Este es otro trabajo tomado con de la misma serie de pacientes. Lo que analizaron era cómo podían identificar qué pacientes iban a tener una peor trayectoria de enfermedad y iban a declinar más funcionalmente, cuáles eran los factores predisponentes, y analizaron por separado a los pacientes que tenían artrosis de rodilla o cadera, de los pacientes que tenían artrosis de mano. Lo que vieron es que los predictores independientes de declinación funcional, o sea, de una peor trayectoria de enfermedad en artrosis de mano, era una velocidad de la marcha enlentecida, un hand grip alterado y la presencia de ansiedad, como habíamos mencionado previamente. Y en el caso de lo que es rodilla y cadera, en lo que respecta a artrosis, el principal factor determinante de peor trayectoria fue el dolor, que se medía por uso de analgésicos y un peor rendimiento en las escalas de dolor, la obesidad, la vasculopatía periférica y el deterioro cognitivo. Entonces tenemos una serie de enfermedades o condiciones que se presentan asociadas a la artrosis en el adulto mayor. Fundamentalmente la inmovilidad, que va a generar como consecuencia reducción de la masa muscular, puede generar sarcopenia. La inflamación, que puede ser propia del envejecimiento o relacionada con la artrosis o propia de un síndrome metabólico, y todos estos factores sin duda van a condicionar una mayor prevalencia en estos pacientes de fragilidad, que es lo que estamos viendo en este trabajo, que también es una corte prospectiva de pacientes con artrosis en estos 6 países de Europa, y lo que vieron es que los pacientes que tenían fragilidad tenían mayor riesgo, tanto prefragilidad como fragilidad, eran factores asociados a la presencia de artrosis. Y esto se mantenía como un factor de riesgo incluso al hacer un análisis con los confundidores, sacando de punto de vista como confundidor la edad, el sexo, la educación, el país de procedencia y el número de comorbilidades. Es decir que sin duda hay una asociación entre lo que es artrosis y fragilidad, que como los geriatras sabemos, la fragilidad es una condición que genera una disminución de la capacidad de mantener la homeostasis frente a un factor estresógeno, a un agente estresógeno, que puede ser externo o puede ser interno, una enfermedad, y que genera que ese individuo ante ese agente no puede mantener el equilibrio y tiene una serie de consecuencias de caída en su estado funcional que lo pueden llevar a la discapacidad y eventualmente a la muerte. Con lo cual, esta asociación es muy significativa y muy importante para nosotros a tener en cuenta para intervenir precozmente. La pregunta es, ¿cómo medimos el impacto de la artrosis, el impacto funcional en el adulto mayor? Los traumatólogos y los reumatólogos están acostumbrados o muy familiarizados con estos índices, que son los índices que evalúan mediante cuestionarios que se le aplican al paciente en la consulta y nos permiten conocer. El índice de WOMAC es destinado fundamentalmente a cadera y rodilla, evalúa la función a través de un cuestionario de qué es lo que el paciente puede y no puede hacer, evalúa también el dolor. Es útil en adultos mayores, demostró ser útil en adultos mayores, no lleva más que 10 minutos aplicarlo, son 24 preguntas que se dividen en 3 áreas y su uso es ampliamente extendido fundamentalmente en el ámbito de la reumatología y la ortopedia. El índice de Auxan es similar al anterior, son menos preguntas, es para ver la funcionalidad de la mano, y el índice de AIMS o Arthritis Assessment Test lo que evalúa son más dimensiones, evalúa la dimensión física y el dolor y la funcionalidad, pero también evalúa la sensación de bienestar general, evalúa la presencia de depresión y ansiedad
que como dijimos estaban bastante asociados a la artrosis. Pero nosotros los geriatras estamos muy familiarizados con la valoración geriátrica integral y realmente es muy útil a la hora de evaluar el impacto funcional de la artrosis, ya sea a través de los test de funcionalidad en las actividades de la vida diaria, básicas o instrumentales, y también, como vimos, es muy importante como predictor de una mala trayectoria de enfermedad el test de velocidad de la marcha, que lo que se hace es, en 20 metros se mide la velocidad de la marcha, y una marcha enlentecida es un predictor de mala evolución de la artrosis, al igual que de otras patologías en lo que hace al envejecimiento. Hay otras pruebas funcionales que también suman a la hora de valorar si un paciente está impactado o no por su enfermedad, como es el hand grip. Una prueba sencilla como preguntarle si puede o no puede subir las escaleras, si se puede levantar solo de la silla. La velocidad de la marcha de 400 metros nos ayuda a determinar la indicación o no de requerir una cirugía, por ejemplo, y el asesoramiento de la marcha que es ver al paciente cómo camina y ver si la marcha es inestable porque tiene la rodilla desviada por la artrosis, o arrastra los pies, digamos, si tiene riesgo de caídas. Valorar el impacto funcional de la artrosis es fundamental. Como siempre en geriatría uno tiene que hacer diagnóstico del estado de situación de ese paciente y hacer una medicina centrada en ese paciente, no aplicar indiscriminadamente todos los tratamientos que existen, que son un montón en artrosis, sino centralizar nuestro tratamiento en el paciente y en las necesidades en particular de ese paciente. Y cuando hablamos de tratamiento, tenemos la opción de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico no voy a hablar, pero bueno, básicamente todos saben, es el reemplazo de la articulación que tiene artrosis, ya sea el reemplazo total de la rodilla o el reemplazo total de la cadera. Y lo que vamos a hablar fundamentalmente es de tratamiento médico, y me voy a centrar en lo que es el tratamiento que nosotros, los geriatras o médicos generales, vamos a estar más acostumbrados a manejar en el consultorio. En primer lugar tenemos el tratamiento no farmacológico, que me parece muy importante que tengamos muy en cuenta que es efectivo y es de lo más efectivo que hay en el tratamiento de la artrosis. Entonces es fundamental centrar gran parte de la consulta en este punto. Está compuesto por el ejercicio físico, dieta para bajar de peso, controlar el peso, tratamiento kinesiológico, dispositivos para ayuda de la marcha, que es el bastón o las prótesis que mantienen la alineación de la rodilla, y después están los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos están compuestos por los tratamientos del dolor, los tratamientos coadyuvantes del dolor, inyecciones intraarticulares, drogas modificadoras de la enfermedad que se postularon como tratamiento modificador de la enfermedad, y las nuevas terapias biológicas que todavía están muy verdes como para hablar de recomendación de este tipo de terapias. En lo que hace ejercicio físico, la recomendación de hacer ejercicio físico es fuerte. El ejercicio logra reducir el dolor y mejorar la función. Por supuesto que, como dijimos antes, uno tiene que valorar cada paciente en particular. No se puede prescribir ejercicio físico indiscriminadamente en el momento que el paciente consulta por artrosis, sobre todo si está en un momento donde está en una fase activa de la enfermedad y tiene sinovitis con mucho dolor. No es el mejor momento para iniciar una actividad física, pero sin duda que es el tratamiento de base, porque el ejercicio físico logra mejorar la funcionalidad del paciente y retrasar la progresión de la enfermedad. No está claro qué tipo de ejercicio físico es el más recomendable, porque los trabajos prueban distintos modelos, es muy difícil comparar uno con otro como para saber bien cuál es el mejor ejercicio a realizar, pero sí está claro que el Tai Chi sí es un ejercicio físico que es sumamente beneficioso en los individuos con artrosis de rodilla y de cadera, y hay una recomendación fuerte para hacer Tai Chi. Esto se supone que es porque tiene no solamente el beneficio del ejercicio físico, sino también combinado con la parte mental de controlar la ansiedad y las emociones que se asocia con lo que es artrosis. La hidroterapia, que es básicamente hacer ejercicios en el agua,
Se recomienda, sobre todo si el agua está templada, a más de 36 grados, o más de 28 grados, perdón, se recomienda el ejercicio, porque esto reduce la inflamación, hace que el paciente no sienta carga sobre las articulaciones y sí tenga los mismos beneficios del ejercicio de entrenamiento muscular, que es el otro ejercicio que demostró ser beneficioso en lo que hace a artrosis. En cuanto al yoga, por ejemplo, que es otro ejercicio que uno suele recomendar en adultos mayores, el yoga no hay tanta evidencia de su beneficio, si bien hay trabajos que pareciera que favorece el control del dolor, obviamente tiene un impacto sobre lo que es la espiritualidad y el ánimo del paciente que practica yoga, pero la evidencia no es tan fuerte, entonces la recomendación de yoga para el tratamiento de la artrosis es condicional porque no es tan alta calidad la evidencia. En lo que hace a reducción del peso, también la recomendación es fuerte. Se sabe que reducir el peso ayuda a reducir el dolor y mejorar la función, sobre todo en artrosis de rodilla, y un poco menos en artrosis de cadera. Acá sí no hablamos de artrosis de mano. Lo que se evidenció en los trabajos que son de alta calidad metodológica es que el descenso del 5% del peso corporal logra cambios significativos en cuanto a dolor y funcionalidad por la artrosis. Y lo que es interesante es que la reducción del peso mostró un efecto dosis gradiente, es decir, que si el paciente baja más que el 5%, por cada 5% más que baja, más impacto tiene sobre su disminución del dolor y sobre la funcionalidad. Con lo cual, estos dos puntos que acabamos de mencionar deberían ser los pilares del tratamiento del paciente con artrosis en el consultorio y debería ser donde pongamos el mayor foco y el mayor tiempo para que el paciente realmente mejore la trayectoria de su enfermedad. Hay trabajos, pocos trabajos, pero sabemos los que hacemos geriatría o clínica. Bueno, en realidad todas las especialidades ya se vio que la dieta mediterránea es muy beneficiosa en lo que hace a disminuir la inflamación sistémica. Entonces, esta revisión sistemática, de donde saco estos datos, lo que trató de hacer es ver la asociación entre pacientes con dieta mediterránea y la artrosis, y lo que vio es que aquellos pacientes, la revisión tenía 3 trabajos solamente, es una revisión muy chiquita, la verdad que la calidad metodológica al ser 3 trabajos es medio baja, porque eran 2 estudios de corte transversal y un estudio aleatorizado. Pero bueno, el estudio aleatorizado sí mostraba que los pacientes expuestos a dieta mediterránea lograban tener menor dolor, menor declinación funcional, y esto los exponían durante 2 meses a la dieta mediterránea, no era muy largo el tratamiento, sin embargo lograban un impacto en la funcionalidad del paciente y en el dolor. También lograban un impacto a nivel metabólico, disminuían los niveles de interleuquina 1, que vimos que era uno de los principales citoquinas metidas ahí en la fisiopatología de la artrosis, y como ya sabemos, la dieta mediterránea tiene beneficios sobre la salud cardiovascular y cognitiva de los adultos mayores, y también muestra un efecto dosis gradiente, es decir, que a mayor exposición a la dieta mediterránea, mayor efecto beneficioso sobre la salud. Con lo cual, también es otro punto importante a tener en cuenta cuando se está hablando de lo que es el tratamiento no farmacológico de la artrosis. Por último, la última recomendación fuerte en cuanto a lo que es tratamiento no farmacológico son los dispositivos de ayuda en la marcha, los bastones y las ortesis que sostienen la tibia y el fémur. La recomendación para utilizarlos en pacientes con artrosis de rodilla es fuerte también, porque mejora la estabilidad, reduce el dolor y mejora la funcionalidad de los pacientes. Bueno, pasando al tratamiento farmacológico, hay otros tratamientos no farmacológicos que si después quieren se pueden charlar en la parte de preguntas, pero no me quiero extender demasiado para poder hablar con tranquilidad de la parte farmacológica. Los objetivos del tratamiento farmacológico fundamentalmente son aliviar el dolor, mantener la función de la articulación y retrasar el deterioro del cartílago. Con esto vamos a tratar de retrasar la necesidad de cirugía
y por supuesto lo que uno busca es que el paciente no decline en esa trayectoria llegando a la discapacidad. Existen fármacos que se postulan como medicamentos modificadores de la enfermedad o de la estructura articular, que están los que son destinados a estimular o preservar el cartílago, los que están destinados a disminuir los mecanismos proinflamatorios. Y después tenemos el tratamiento que es el modificador de los síntomas, que es el tratamiento básicamente que lo que busca es controlar el dolor o los síntomas asociados al dolor, como pueden ser la ansiedad y la depresión. Y dentro de los tratamientos modificadores de los síntomas vamos a tener los que actúan lentamente o los que actúan rápidamente. Entonces vamos a hablar en primer lugar de los tratamientos modificadores de los síntomas. Los datos que yo les muestro son basados en revisiones sistemáticas y en la guía de tratamiento de la Asociación Americana de Reumatología, que se publicó en el año 2019. Todo lo que vengo contando de recomendación fuerte o condicional. Y hablamos de recomendación fuerte cuando la evidencia, esto es basado en la metodología GRADE, que lo que hace es valorar la calidad de la evidencia mediante una serie de puntos, y si la evidencia es de buena calidad metodológica, le otorga un alto puntaje a la calidad de evidencia, entonces la recomendación es fuerte, y a favor si es que el tratamiento logró un beneficio, y si la evidencia es de mala calidad o es baja o muy baja calidad, uno habla de una recomendación condicional, porque no sabemos si nueva evidencia que pueda surgir en el futuro puede modificar estos resultados que nosotros vemos como beneficiosos, y entonces por eso la recomendación es condicional. En este caso lo que estamos hablando era de tratamiento del dolor, y la recomendación fuerte es para el tratamiento con analgésicos no esteroides. Está fuertemente recomendado el tratamiento con analgésicos no esteroides, ya sea los convencionales o los selectivos de COX-2. Todos los tratamientos con AINES reducen el dolor y mejoran la función. El beneficio uno lo empieza a ver en el paciente a las 2 semanas de iniciado el tratamiento, pero a partir de la semana 6 empieza a haber una tolerancia al efecto del tratamiento con una paulatina y leve disminución del efecto del mismo hacia las 26 semanas. Es decir que tenemos una ventana terapéutica para tratar el dolor, al margen de que también es importante tener en cuenta que los analgésicos no esteroides tienen consecuencias sobre lo que es el tracto digestivo, aumentan el riesgo de sangrado digestivo, aumentan el riesgo de patología gástrica, y aumentar el riesgo también de insuficiencia renal en pacientes que estamos hablando nosotros adultos mayores que van a tener ya un filtrado glomerular disminuido por la edad. Con lo cual, además de que el efecto es disminuido, también vamos a tener una limitación que parte de las características del fármaco. Y los efectos adversos empezamos a verlos después de las 4 semanas de dar un AINE. Otro tratamiento para el dolor son los AINES tópicos, que las revisiones sistemáticas muestran un beneficio, sobre todo en lo que hace a artrosis de rodilla, no tanto en la artrosis de cadera y de mano. Entonces se recomienda fuertemente su uso para la artrosis de rodilla, dado que tiene menos efectos adversos y mejoran los desenlaces. Lo que hace a opiáceos y paracetamol, la evidencia no es tan fuerte, el beneficio que muestran es leve, es sutil, entonces la recomendación pasa a ser una recomendación condicional. Los podemos utilizar porque son un perfil de efectos adversos más seguro que los AINES y los corticosteroides. Hay alguien que tiene activado el micrófono. Entonces los podemos utilizar, pero la recomendación va a ser condicional. Los vamos a reservar para aquellos pacientes que no podamos utilizar los analgésicos no esteroides o los corticosteroides. En cuanto a la inyección intraarticular de corticosteroides, la Sociedad Americana de Reumatología en la guía dice que recomienda fuertemente a favor de administrar corticoides intraarticular en rodilla, porque los trabajos muestran que reduce el dolor y mejora la función. Este efecto es corto, es un corto periodo de tiempo donde el paciente tiene una mejoría, y esto hace que uno tenga que volver a inyectarle corticoides.
En cadera también se pueden utilizar, pero tienen que ser bajo guía ecográfica, porque es más difícil, si no, la introducción del corticoide específicamente en el espacio articular. Y recientemente surgen nuevas publicaciones donde empieza a haber ciertas dudas de esta recomendación, porque se empieza a notar que los pacientes que tienen inyecciones repetidas de corticoides tienen mayor riesgo de destrucción articular y mayor riesgo de progresión más rápida de la artrosis. Con lo cual, esta recomendación del 2019 está, digamos, cuestionada y en revisión. Esto que les muestro acá es un metaanálisis en red que se publicó en el año 2021, y lo que muestra es que los glucocorticoides no tienen un efecto beneficioso ni sobre el dolor, ni sobre la función, ni sobre la rigidez, y aumentan los efectos adversos. Con lo cual, eso hay que volver a revisarlo en unos meses, a ver qué más evidencia sale para un lado o para el otro. En relación a la duloxetina, como todos saben, es un antidepresivo de acción dual, que como efecto antidepresivo no es de los mejores, y tiene efecto beneficioso probado en el tratamiento de coadyuvante del dolor, sobre todo en dolor crónico asociado por ahí a patología neuropática. Se probó en artrosis, los estudios realizados en artrosis muestran que logra reducir el dolor y mejorar la función, pero el impacto que tiene es sutil, menor al 10%, el efecto beneficioso sobre la reducción del dolor y la mejoría en la función. Lo que sí mejora la percepción de bienestar y la calidad de vida de los pacientes, sin reducir la depresión, porque como dijimos no es de los mejores antidepresivos. Y hablamos de una prevalencia de depresión en adultos mayores con artrosis del 21%. En lo que hace a tratamientos modificadores de la enfermedad, hablamos fundamentalmente de fármacos que, como dijimos, se proponen como alternativa para cortar con la fisiopatología de la enfermedad, ya sea como controlando la inflamación, en el caso de los inhibidores de la interleuquina 1, como la diacereína, o estimulando la regeneración del cartílago, como es la glucosamina, el condroitin sulfato y los insaponificables de palta y soja. La glucosamina es una aminoglucosa, es un compuesto nutricional que procede de la cubierta de los mariscos y de los crustáceos. Es precursor de proteoglucanos y de aminoglucósidos, por eso se propone como un mecanismo que favorece el desarrollo del cartílago, un compuesto, un nutriente que favorece el desarrollo del cartílago, y bajo esta premisa es que se inicia como tratamiento de la artrosis y de la artritis. Lo que sabemos es que la glucosamina es segura, no genera mayores efectos adversos. Sin embargo, hay mucha discrepancia en cuanto a la recomendación de su uso o su no uso. ¿Por qué? La discrepancia surge en que los compuestos de glucosamina son muy variados en cuanto a la dosis, en cuanto a la composición, si es sulfato o si es potásica, o el compuesto de la glucosamina tiene distintas formas farmacológicas, distintas dosificaciones. Entonces los trabajos que están realizados con glucosamina la verdad es que son muy versátiles, y eso hace muy difícil analizar los resultados. Entonces, en base a esto de que la evidencia es tan diferente y con dosis diferentes y compuestos tan diferentes entre sí, la Sociedad Americana de Reumatología no recomienda su utilización por esto. Pero en un trabajo publicado recientemente en Estados Unidos, en la Mayo Clinic Proceedings, dicen que no pueden recomendar ni a favor ni en contra, porque la calidad de la evidencia no es de lo mejor, por esto de que decimos de que las formulaciones son diferentes y con distintas dosis. Sin embargo, hay un hecho que llama la atención, que es una droga muy usada. El artículo de Estados Unidos es la droga más usada en Estados Unidos, pero en Argentina también es muy usada la glucosamina. El perfil de tolerancia es bueno, tiene pocos efectos adversos, y los pacientes perciben una mejoría subjetiva. Gran número de pacientes. En relación a los insaponificables de la palta y la soja, hay una revisión sistemática publicada en el año 2014 en Cochrane, sobre 49 estudios con 6.000 pacientes,
estudios aleatorizados controlados de alta a moderada calidad metodológica, y lo que mostraba esta revisión sistemática es que en artrosis de rodilla, tomar 300 miligramos de insaponificables de palta y soja reducía de manera modesta el dolor, más o menos como habíamos hablado de la duloxetina, y mejoraba de manera modesta la funcionalidad de los pacientes. La calidad de evidencia, como dijimos, era moderada, y no podían concluir que hubiera realmente un efecto modificador de la enfermedad sobre la estructura del cartílago, aunque sí había una cierta tendencia a mejorar la estrechez articular en la radiografía. Esta revisión sistemática, que se publica también este año, básicamente es un metaanálisis en red, donde evalúa todos los fármacos disponibles para el tratamiento de la artrosis, los fármacos modificadores de acción lenta de la enfermedad. Y lo que muestra en esta columna no evaluaron, lo cual hace que su aplicabilidad en la clínica sea relativa, no evaluaron el impacto de los tratamientos ni sobre el dolor ni sobre la función física, que son los desenlaces que más nos interesan a los médicos geriatras y clínicos. Lo que evaluaron es el impacto sobre la estructura articular, porque querían demostrar si efectivamente eran o no modificadoras de la enfermedad. Entonces lo que muestran es que la glucosamina sí, efectivamente, parece ser beneficiosa, mejorando la estructura de la articulación. El condroitinsulfato no tanto, la diacereína no muestra efecto beneficioso sobre la estructura de la articulación, y los insaponificables en este trabajo solamente, con esta medición, eran incluidos trabajos de cadera, que no mostraron efectos sobre la estructura articular, pero en el metaanálisis de Cochrane habíamos visto que eran trabajos de rodilla, donde sí se mostraba un beneficio modesto, pero había un beneficio. Y en lo que hace a efectos adversos, que creo que es, por eso dije, es lo que sabemos de estos fármacos con mayor certeza, no tienen efectos adversos, básicamente, ni la glucosamina, ni el condroitinsulfato. Sí tiene efectos adversos la diacereína, y por eso tampoco está recomendada por la Sociedad Americana de Reumatología como tratamiento de la artrosis actualmente. Los insaponificables tampoco tienen mayores efectos adversos, con lo cual sabemos que son drogas seguras. No estamos tan seguros de si realmente son modificadoras de la estructura del cartílago, pero podrían tener algún efecto beneficioso tanto la glucosamina en rodilla y cadera como los insaponificables en rodillas fundamentalmente. Y estos son el resto de los tratamientos que fueron probados farmacológicos para el tratamiento de la artrosis, y lo que establece la Sociedad Americana de Reumatología como recomendación en contra, no los recomienda. De manera fuerte no habría que darlos, y condicional puede ser que evidencia futura modifique esta recomendación. Como mensaje final, me parece importante volver al mensaje de que tenemos que valorar el impacto funcional de la artrosis en nuestro paciente y hacer un tratamiento centrado en nuestro paciente. Evaluar cuánto está impactado y en base a eso definir qué tipo de tratamiento le vamos a dar, en qué momento de la enfermedad, de esa trayectoria nos encontramos y qué es lo que más va a beneficiar a nuestro paciente. Es fundamental identificar, prevenir y tratar los síntomas psiquiátricos asociados a la artrosis, que como vimos tiene una prevalencia mayor al 20%. Estar alerta a que los pacientes con artrosis adultos mayores tienen mayor riesgo de aislamiento social. Prevenir la aparición de fragilidad. Estimular el ejercicio y estimular que el paciente tenga un descenso de peso. Y lograr un adecuado tratamiento del dolor. Bueno. Muchas gracias. Concluyo con la invitación de la SAG a participar del Congreso Virtual de Argentina de Geriatría y Gerontología, que se realiza del 25 al 27 de noviembre. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias, Graciana, la charla estuvo muy buena. Bien. Y quizás lo que podemos hacer, a ver el que es el host, de poder sacar la presentación y así estamos todos ahí, por si alguno quiere hacer. Espera que dejo de compartir. Ahí está, Ahí está. perfecto. Era Bárbaro, yo. bárbaro, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, vayan haciendo las preguntas por el chat que las vamos a ir levantando. En lo personal, bueno, me pareció muy buena la charla, así que desde ya mis felicitaciones. Uno en el consultorio todos los días, uno siempre está pensando cómo tratar de minimizar el uso de antiinflamatorios en este tipo de pacientes. Entonces, en la realidad es difícil demostrar que los tratamientos que son, entre comillas, modificables, modifiquen. Quizás nosotros no estamos buscando tanto eso. O sea, yo voy a dar una opinión personal de lo que uno hace todos los días en el consultorio, pero sí, el efecto de mejorar la funcionalidad y el dolor para reducir dosis de antiinflamatorios en los adultos mayores que tienen este tipo de afecciones que son crónicas, en lo personal me parece que es clave y en la práctica cotidiana habitualmente uno lo ve en el contexto de un combo de cosas, ¿no? Desde bajar de peso, ahí preguntaban si los inhibidores de la GLP-1 podrían bajar de peso y había trabajos en los adultos mayores, ahora no recuerdo exactamente cuál, pero me parece que sí, después los vamos a buscar en detalle y es algo que también es una estrategia a poder utilizar y que utilizamos. Entonces, a ver, me gustaría conocer tu opinión, Florencia, en cuanto a esto. A ver, tengo que, en la práctica cotidiana, mi idea es tratar de reducir el uso de antiinflamatorios. Me parece que ese es el punto. O sea, ni que hablar si estoy pensando en tratamiento quirúrgico, pero pensemos en otro tipo de paciente, ¿no? Que quizás por su fragilidad o por su cierto deterioro cognitivo, es una persona grande con cierta comorbilidad. Yo estoy pensando no en el tratamiento quirúrgico de una rodilla o de una cadera, sino en el tratamiento farmacológico al margen de todo lo de intervención no farmacológica que vos comentaste, Graciana. Entonces, en esta balanza de los antiinflamatorios versus los modificables, ¿cuál es tu opinión, Florencia? Gracias, Marcelo. Me encantó, Graciana, tu charla, la verdad, súper completa y muy al pie, así que súper útil para mí también que hago clínica. Yo lo que pensaba es en realidad cómo uno en realidad es I, ¿no? Que usa mucho el I en artrosis. Entonces, van a ser seguramente los analgésicos cuando el paciente está muy dolorido y está en una fase así aguda, como comentaba Graciana, pero también vamos a estar buscando, en el mismo momento que se lo indicamos, vamos a estar viendo cómo vamos a ahorrarlos además. Entonces, probablemente a veces mi estrategia es iniciar con dos tratamientos juntos, digamos, un antiinflamatorio no esteroide para que el paciente salga de esa etapa de dolor y además un tratamiento con insaponificables o con glucosamina y glucotrin, glucosamina y sí, condroitin sulfato en realidad no está indicado habitualmente, pero digamos, esos medicamentos que a veces el paciente ya los trae o que se lo comentaron. Entonces yo muchas veces empiezo quizás con este doble tratamiento, digamos, con el analgésico para que el paciente salga de esa situación de dolor, más un insaponificable, por ejemplo. Me parece que como es una enfermedad tan compleja, tenemos que poner, digamos, a mano todo el arsenal que podemos tener, que en artrosis la verdad que no es tanto. Así que bueno, esa es un poco a veces mi mirada. Sí, vos comentaste en un momento de los antiinflamatorios por un mes. A mí me agarró una cosa media rara ahí cuando vos dijiste un mes. No. No, O sea, a partir del mes uno empieza a ver en los trabajos los efectos adversos. Entonces, yo nunca o sea, a ver, uno nunca indica diclofenac ni ibuprofeno durante un tiempo prolongado en adultos mayores. En general, te vas más hacia el paracetamol o los opiáceos, pero la realidad es que
el efecto beneficioso sobre el dolor es muy leve, y como dice la doctora Carbone, en realidad uno empieza a tratar en el momento agudo el dolor para sacar al paciente de la crisis, y le pone, generalmente yo uso mucho insaponificables porque los toleran bien, no generan efectos adversos, no tiene contraindicaciones casi, entonces la verdad que es una droga bastante, que si bien el beneficio que muestra es modesto, muchos pacientes les sirve como ahorrador del analgésico. Entonces uno lo saca del momento agudo con el analgésico, pero después tiene que iniciar actividad física, bajar de peso, darle una droga que lo mantenga con menos dolor, como puede ser los insaponificables. Graciana, una de las preguntas iniciales que hicieron, bueno, ¿cómo diferenciamos la artrosis de mano? Quizás yo me imagino que debe estar pensando en artrosis de mano con una artritis reumatoidea. Me imagino que quizás la pregunta va por ese lado. Sí, bueno, en realidad yo no hablé mucho de clínica, pero uno busca la deformación de las articulaciones, ¿no? Hipertrofia de las articulaciones interfalángicas distales, el dolor, la rigidez. En general lo que se dice es la rigidez, que cuando el paciente se levanta tarda menos de una hora en poder mover las manos. Digamos, básicamente esos son los síntomas, y después el diagnóstico lo va a hacer por la radiografía de tórax, de las manos, la radiografía de manos. Bueno, acá te hacen una pregunta muy interesante con respecto a los insaponificables. O sea, vos empezás a tomarlo, lo indicas. Pues lo indicas a una persona que lo está tomando. Viste, en general no hacen un efecto inmediato. O sea, uno lo va a ir viendo después, quizás de 2 o 3 meses. Y eventualmente cuando mejora, tu recomendación es hacer una pausa, y decir, bueno, cada cuánto tiempo o lo toma indefinidamente, o cortamos y descansa un mes y después sigue, y después retoma la medicación. ¿Cuál es tu sugerencia? Yo creo que lo vas viendo en cada caso. Me parece que como no hay una recomendación formal de indicarlo, y tampoco hay una evidencia tan fuerte de su beneficio, en realidad creo que uno tiene que hacer como siempre con todas las otras drogas que tienen un efecto modesto, ¿no? Que uno las da, prueba el efecto beneficioso, reevalúa. O sea, lo importante de la geriatría es que en cada consulta uno tiene que reevaluar toda la medicación que tiene, y en el momento donde uno considere que el paciente no se está beneficiando, no nota ningún beneficio, ya llegó a una meseta, poder retirar el fármaco para evitar las interacciones farmacológicas, pues generalmente nuestros pacientes toman mucha medicación. Entonces, no Ese es el seguir punto indefinidamente, ¿no? espectacular. Ese es Reevaluar el en cada punto que es consulta. clave. Ese es el punto que es clave, porque quizás cuando está mejor del dolor, empieza a hacer actividad física, empieza a hacer otra cosa que Claro, a su vez se retroalimenta el beneficio, tal y cual. quizás toma otros medicamentos y puede, entre comillas, descansar de Sí, la medicación para después sí, retomarla de nuevo. Así que es clave ver cada situación puntual, sí, y siempre en ver cada visita reevaluar la medicación y retirar lo que totalmente. pareciera que no está funcionando ya. Acá hay una pregunta de Pedro Silva, un paciente de 73 años con artrosis deformante, sobre todo en columna, con dolores que no le permiten dormir, asociado, encima tiene, por un lado, el tema de la artrosis, y Tiene encima muchas tiene cosas. síndrome de piernas, sin que me parece que esta es una pregunta de un paciente que vio hoy a la tarde, y dice, ¿qué analgésicos recomiendan y qué modificador? Porque encima tiene las dos cosas, tiene síndrome de piernas inquietas. Sí, tiene de todo. En realidad, una cosa importante también que me trajo a colación de algo que dijo Florencia, que un concepto que nosotros aprendimos de los maestros en geriatría, ¿no? Siempre se empieza con poco y con poca dosis empezamos lento y avanzamos lento, ¿no? Y siempre la idea es tratar de empezar con pocos fármacos, no damos en geriatría el concepto de dar 3 fármacos al mismo tiempo para hacer el combo no sé, antiartrósico. En general lo tratamos de evitar porque después no podés saber cuál es el fármaco que beneficia al paciente, entonces uno primero trataría el dolor y después arrancaría a tratar las otras causas. En este caso, en este paciente en particular, yo le preguntaría al paciente qué es lo que más lo aqueja, si es el dolor de la columna o son las piernas inquietas, porque en realidad el tratamiento va por un lado totalmente diferente. Trataría de en la consulta discernir qué es lo que más aqueja al paciente, y si es el síndrome de piernas inquietas, arrancaría por el tratamiento del síndrome de piernas inquietas, que a mí me ha funcionado muy bien el pramipexol en bajas dosis, anda muy bien.
los pacientes responden muy bien. Y si lo que más le molesta es el dolor de la columna, vería, digamos, primero tratar de evaluar el ambiente, ¿no? Porque el colchón, cómo está durmiendo ese paciente, creo que a muchos lo debe afectar el tema de las piernas inquietas en su descanso nocturno, entonces tal vez arrancaría por ahí y trataría de mejorar lo que es higiene del sueño y evaluar si al mejorar el síndrome de piernas inquietas duerme mejor ese paciente y entonces ya no le duele tanto la columna. Porque la realidad es que los dolores de columna muchas veces tienen que ver en artrosis con un mal descanso nocturno, ¿no? Sí, a mí me llama la atención que por artrosis le dura la columna. Si alguien que por artrosis está acostado y le duele, para mí es una bandera roja. Yo estoy buscando otra cosa, porque el dolor lo Claro. tendría que tener a la movilización y no estando acostado. Entonces, por eso, Claro. por un lado, que me llama la atención. Sí. Entonces, investigaría si al margen de la artrosis no tiene otra cosa, no sé, desde metástasis o no sé, cualquier otra cosa, me parece que habría que investigar. Por el otro lado, el síndrome de piernas inquietas, personalmente yo lo que más utilizo, por lo menos en la primera instancia, a ver si no tiene déficit de... ¿Cómo tiene la Sí, ferritina? déficit Si de tiene una hierro, sí, ferritina a también. menos de 75, ¿viste? Los pacientes se benefician francamente Sí. con hierro, en principio por vía oral, y después, como vos bien decís, el pramipexol, pregabalina, uno va Sí. viendo el perfil del paciente. Pero en este en particular, que si tiene dolor estando acostado, le duele más que Le haces un movilizándose. centello. Claro, vamos a hacerlo a ver si no tiene alguna otra cosa ahí Laboratorio dando y centello. vuelta. Después, ¿qué más dicen por acá? ¿Qué opinan sobre la ingesta de colágeno hidrolizado asociado a vitamina C a temprana edad como método preventivo? Graciela, te dejo toda la pegada y si querés vos también, Florencia, contéstenle, por favor. No, no hay ninguna evidencia científica que lo avale. El uso de colágeno hidrolizado está muy en boga, está muy de moda, pero no hay ninguna evidencia científica que lo avale. Muy bien, a ver qué más. Bueno, agradecen tu exposición, excelente. ¿Cuándo se debería recurrir a infiltraciones con ácido hialurónico en osteoartrosis de rodilla? Bueno, en realidad también hay una controversia. Yo no me metí a hablar un poco, hay muchos tratamientos de los que no hablé porque en realidad hay mucha controversia. En lo que es inyecciones de ácido hialurónico hay mucha controversia. La Asociación Argentina de Reumatología no los recomienda fuerte en contra de las inyecciones con ácido hialurónico. Sin embargo, en el metaanálisis en red que yo mostré, muestran que hay un beneficio marginal, pero hay un beneficio marginal superior al de los corticoides. Con lo cual, en realidad, uno no debería recomendarla, sería la respuesta, la inyección de ácido hialurónico, y evaluar en el caso determinado un paciente que por algún motivo uno no quiera llevarlo a cirugía y no pueda darle, digamos, ya haya quemado todas las posibilidades de tratamiento farmacológico con drogas modificadoras y con analgésicos que no le generen un daño. Y en ese paciente donde no tenemos otra alternativa y por algún motivo tiene contraindicados los corticoides, bueno, tal vez recurrir en ese paciente puntual, pero no lo recomendaría de rutina. Bueno, espectacular. A veces yo te escuchaba y uno dice, bueno, qué importante es trabajar en equipo, ¿no? Entre quizás más integrantes del equipo de salud no médicos que médicos. Me refiero que acá entran desde terapistas ocupacionales hasta kinesiólogos, profesores de educación física, y gente que tenga experiencia en manejo con adultos mayores, Sí, quizás bueno, nutricionistas para bajar de peso, algún psicólogo hay, porque seguro que la artrosis, obviamente, como vos bien comentaste, es el aislamiento y la depresión van de la mano. Es todo un sí. equipo que estén en sintonía trabajando. Que, a ver, no es fácil de encontrar, tampoco es imposible, pero me parece que también es un mensaje a que todos los que estamos participando de este encuentro pensemos un poco, ¿no? En el día de mañana, a ver el lugar de trabajo de cada uno de nosotros, a ver quién le gusta trabajar con adultos mayores y tratar de sumarlo, porque es una estrategia diferente que quizás alguien más joven, que tiene algún proceso puntual de artrosis a temprana edad. Es todo un manejo que hay que hacer, obviamente incorporando también a los cirujanos, ¿no? Porque quizás el tema de la cirugía cada vez es bastante de todos los días, es una práctica de todos los días,
y muchas veces andan muy bien la mayoría de las veces. O sea, como también tenerlo en cuenta en este equipo de trabajo general. Yo coincido con vos, Graciana, y con Florencia también, dentro de los tratamientos modificables, de los insaponificables, para mí también es una de las primeras elecciones en la práctica cotidiana. Se usó poco la glucosamina, y en general da buenos resultados y muy bien tolerado, sin mayores cuestiones. Así que bueno, estamos, parece como una puntualidad inglesa, empezamos 19:02, es las 20:02. Uy, acá Pedro está mandando acá, uy, por favor, no queríamos hacer bueno, ninguna cuestión vinculada. Bueno, tratábamos en general de ayudar, obviamente. Esperemos que todo ande bien con tu familiar. Y bueno, y vamos para adelante. Realmente este encuentro estuvo muy lindo, aprendimos mucho. Esperemos que haya sido de utilidad. Julio, si querés hacer unas palabras finales y Nada. cerramos el encuentro. Bueno, gracias Marcelo. No, la verdad, una presentación exhaustiva, interesantísima, y además brindaste todo un abanico terapéutico que es realmente útil para la práctica diaria. Aquellos que hacemos, además de esta medicina académica, que hacemos mucha medicina asistencial, como Marcelo o como yo, tener estos recursos realmente es maravilloso. Así que te agradezco, Graciana y Florencia, las participaciones. Les agradezco a todo el auditorio por haber estado. Realmente hemos conseguido un lindo número de auditorio y hemos visto participaciones de gente de Chile, de Mendoza y de otras partes del interior del país. Es decir, esta virtualidad que trajo aparejado un hecho desgraciado como es la pandemia, nos ha permitido realmente acercarnos a cada uno de los colegas o de la gente que se interesa por la geriatría y la gerontología. Ahí alguien me estaba diciendo que también hay gente de San Juan. Vi gente de Córdoba que también había manifestado que estaba aquí, una enfermera. Realmente muchísimas gracias a todos por participar. Y creo que Juan Carlos de Chile, mirá, y Paraguay también me dicen. Creo que Juan Carlos debe ser Juan Carlos Molina Jones, un amigo y realmente un honor que participe de nuestras charlas. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, damos por finalizado el encuentro. Gracias a todos. Ya tenemos todos agendado la fecha del Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría. Obviamente que vamos a participar de una manera activa. Así que, bueno, buenas noches. Gracias al laboratorio. Gracias, Florencia. Un gusto conocerte y que hayas participado. Bueno, a Verónica, bueno, y a todos los que participaron de la organización, que salió todo muy bien. Bueno, espero que haya sido de utilidad y bueno, desde ya estamos en contacto para lo que precisen y que podamos ayudar. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao.